Saludos y bienvenidos a Café y Más. Hoy es viernes 25 de octubre y nosotros comenzamos. Hoy nos visitan algunos de los componentes de APAFES, esa Asociación Provincial de Amigos y Familiares de Enfermos Psíquicos. Vienen y nos cuentan esa importante labor que desarrollan. Además, trataremos otros asuntos que les adelantamos brevemente en el siguiente vídeo. En el programa de hoy nos visitan algunos de los componentes de APAFES, una asociación provincial de amigos, familiares y enfermos psíquicos, cuyo objetivo principal es mejorar la vida de las personas que padecen una enfermedad mental. Al principio la asociación funcionó más para las familias que para los propios afectados, pero es a partir de 1996 cuando se constituye definitivamente como asociación. Desde entonces mantiene viva la lucha para conseguir la plena integración en la sociedad de las personas afectadas por una enfermedad mental severa. Hoy nos contarán cómo es el día a día de estas personas y la labor que ejercen desde la asociación para mejorarla. El escritor Manuel Juliá visita los estudios de Más Televisión, una visita en la que nos presenta su nuevo poemario recién presentado, bajo el título del sueño de la muerte. Todo esto hoy, aquí, en Café y Más. Saludos, pues estos son los contenidos que trataremos en el programa de hoy, aquí en directo en Café y Más. Les recuerdo que pueden participar con nosotros y hacerlo es muy fácil, escribiendo en las redes sociales, en esa página de Facebook que se llama Café y Más. Ya saben, en el muro cualquier tipo de pregunta, comentario que crean conveniente la trasladan y estamos encantados de contestarles. Y también pueden hacerlo llamando al número de teléfono que aparece en pantalla. Cualquier pregunta que quieran decirnos, se la contestamos. Hoy nos acompañan, como ya veían en el vídeo, algunos de los componentes de APAFES. Ellos son Juan Domingo Martín, él es psicólogo. Buenas noches, Juan Domingo. Buenas noches, muchas gracias por invitarnos. Y a ti por venir, Juan Domingo. También está con nosotros Elena Llario. Ella es trabajadora social en la asociación. Muchas gracias por venir. Gracias. También contamos con María José Calderón. Ella es la presidenta de la asociación. María José, un placer tenerte aquí. Un placer para nosotros. Muchísimas gracias a Más Televisión y a ti, tan simpática, que nos has atendido tan bien y que muchísimas gracias por estar aquí. Muchas gracias, María José. Y también tenemos aquí a Blanca Enríquez. Ella es terapeuta ocupacional. Blanca. Hola, buenas noches. Estamos encantados de estar aquí con vosotros. Muy bien, pues nosotros comenzamos. Como ya les decía, APAFES es una asociación provincial de amigos, familiares y enfermos psíquicos. Es una entidad sin ánimo de lucro cuyos orígenes se remontan a 1991, cuando algunos familiares de personas afectadas por enfermedad mental deciden reunirse para hablar de la problemática existente en sus hogares. Al principio la asociación funcionó más para las familias que para los propios afectados, pero es a partir de 1996 cuando se constituye definitivamente como asociación. Pues dicho esto, yo creo que debemos hablar de los orígenes, ¿no?, de la asociación. María José, Bien, ¿cómo empezó todo como tú dices esto? ahí, es esa fecha de 1996 y más bien fue tema familias, pero yo creo que para hablar de esto mejor vamos a pasar a Elena, que Elena lleva más tiempo. Yo llevo escasamente 2 años como presidenta y un poco más antes, pero vamos a ver, Elena, que es de las más antiguas, ¿nos puedes contar y decir algo sobre esos orígenes? Sí, a ver, en 1991 los profesionales de los servicios sanitarios de la Diputación de Ciudad Real, de lo que llamamos habitualmente la UME, pues se ponen un poco en marcha porque ven que la voz de las familias falta. Se están tratando a los usuarios, a los pacientes que padecen una enfermedad mental, a las personas que padecen una enfermedad mental, se les trata, se les da medicación, pero bueno, ¿qué pasa con las familias? Entonces no se les oye la voz y empiezan un poco a moverse lo que son los profesionales, a llamar a los familiares, a decirles, estáis ahí y tenéis algo que contar. Se empiezan a mover, pero efectivamente, como comentabas antes, hasta 1996 no se constituye como tal la asociación. Y ya en junio de 96 se constituye y bueno, se han dado mucho desde entonces para ahora mismo tenemos un montón de recursos y bueno, pero aquello que empezó con mucha ilusión pues todavía continúa. Sí, seguís con la misma ilusión, ¿no? Seguimos. Y a día de hoy, Elena o María José, ¿cuántos usuarios o socios? Bueno, realmente socios hay sobre unos 300. Lo que pasa es que en esa andadura lo que ya se veía en ciernes era algo más. Entonces se hizo lo primero que hubo es un taller prelaboral, que era una de carpintería.
pues era para ampliar la ayuda a estos enfermos, y de ahí se hizo lo que es el Centro de Rehabilitación Psicosocial y Laboral, que se hizo, como más o menos, Elena, ¿cuándo fue? ¿2001? En marzo de 2001 empezó sí. el centro. Sí. Y allí es donde realmente se hacen todas estas programas, actividades que ellos llevan a cabo y que son realmente a lo que se dedican, y que también nos podrán contar ellos. La realidad es que el centro ahora mismo, ¿cuántos más o menos usuarios tenemos en el centro? Unos 100, 150, sí. ¿No? ¿Se atienden? Entre talleres de la mañana y de la tarde, ¿no? Sí, sí. Y bueno, pues ellos que os cuenten realmente qué cantidad de programas y actividades se llevan a cabo en el centro. Pero antes de meternos con las actividades y tal, a mí me gustaría también, bueno, pues que explicáis un poco, es un centro multidisciplinar, pues qué tipo de profesionales tenéis, qué papel desempeñan dentro de la asociación. Sí, a mí me gustaría añadir una cosa, y es que APAFES es provincial, y además de la sede que hay en Ciudad Real, que está en Ronda del Carmen, hay una delegación en Puerto Llano, donde hay un taller y un grupo de familias que también trabajan, y otra sede que hay en Valdepeñas, una delegación que hay en Valdepeñas, donde hay otro taller igual, pues multidisciplinar, como comentabas. La realidad es que, vamos a ver, yo creo que el tema principal, que es siempre, o el fin principal de la asociación, es mejorar la calidad de vida de los enfermos y de sus familias, es así, ¿no? Y el centro, pues, les ofrece esas oportunidades de poder llevar a cabo esa rehabilitación, y realmente de lo que se trata siempre es de normalizar esa vida, lo más posible, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, pues, por ejemplo, Juan, tú como coordinador del centro podrías decirnos qué son las actividades que allí se llevan, ¿no? Bueno, para empezar, actividades o los profesionales también, claro, que se nos claro, olvida y tenemos que saberlo también. Vamos, me empieza con ¿cuántos profesionales? ¿Cuántos profesionales? Solamente En Ciudad Real. Sí. Hay muchísima gente al servicio Pero del lo que es en enfermo el mental. centro, En el centro propiamente dicho, tenemos 2 monitores, una trabajadora social, terapeuta ocupacional, el administrativo y el psicólogo. Pero además tenemos otras 2 monitoras y otro trabajador social, con lo cual, pues, 2 monitoras y el monitor de carpintería también, con lo cual el abanico es muy, muy amplio. Depende de las necesidades, pues uno u otro profesional se encarga de ello. ¿Y cuáles son los objetivos principales de la asociación? Tú ya apuntabas alguno antes, María José. Realmente el normalizar, el tratar de... Sí, un poco Blanca. también lo que persigue, yo creo que es el mantenimiento en la comunidad de todas estas personas, que son muchas, y un poco es esa integración social y esa participación activa en la sociedad como cualquiera de nosotros. Es un poco, yo creo que en líneas generales el objetivo principal, que esas personas puedan vivir como el resto de personas en la comunidad y participando de ella como el resto de personas. O sea, sobre todo orientado a una labor de sensibilización de la sociedad, ¿no? Sí. ¿Se encuentran muchas barreras estas personas a la hora de...? Yo creo que además es que es una enfermedad que yo diría que no es agradable. La sensibilización es muy difícil. Si no te llega muy cerca, es difícil. Realmente creo que el voluntariado que hay, todo está precisamente porque le llega muy cerca, y lo demás es bastante difícil. Yo hace muy pocos días oí a una madre, nunca pensé que lo iba a oír, que me decía, hablando de esto, de la sensibilización, que yo hubiera preferido que su hija hubiera tenido un cáncer antes que el trastorno mental que padece, y me quedé terriblemente asombrada. Y es que es así, es que lo que tenemos, la imagen del exterior no es bonita. Esta gente pues tiene los prejuicios que si es que son peligrosos, débiles de carácter, complicados, tal, y además eso lo que hace es añadir a su enfermedad pues en el tema social, un rechazo social total. Entonces, pues la cosa es bastante problemática. ¿De qué se trata cuando pues todo esto que se hace en el Día de Salud Mental, todas estas cosas? Que una de las principales cosas es sensibilizar, sí. Pero es muy difícil. Bueno, creo que, en el 1992 es cuando se empieza a llevar a cabo a celebrar el Día Mundial de Salud Mental. Con el fin, es un tal Richard Hunter, que él quería
unir lo que era la enfermedad física con la mental, que no hubiera diferencias. Y entonces pues todo eso va encaminado a eso. Pero digo que sigue siendo un camino muy difícil, muy difícil. ¿Y en qué consisten, por ejemplo, las campañas de APAFES, de sensibilización? Y sobre todo también, Juan Domingo, tú como psicólogo, también prestas atención, aparte de a los enfermos psíquicos, a los familiares, en el caso, por ejemplo, que cuenta María José, de que se encontró esa madre. Bueno, evidentemente siempre estamos abiertos a cualquier apoyo psicológico, pero Elena es la que normalmente lleva todo el tema de familias y la que se encarga del trabajo con las familias habitualmente. Hay un programa de psicoeducación que se llama Familiar, ¿no?, para poder ayudar a ese llevar. Elena puede hablar de ese tema. Para familias hay varios programas. En el programa de psicoeducación, lo que comenta María José, ella ha sido su primera vez, ha pasado por primera vez a ese grupo y ha oído eso, pero no es, quiero decir, es habitual oír ciertos comentarios de los familiares sobre esta enfermedad. Realmente, bueno, pues es una enfermedad que crea vergüenza, que da vergüenza al que lo padece y al familiar que la sufre también. La verdad es que ya solamente con el nombre es que es feo, ¿vale? Porque, quiero decir, es bastante feo. Pero sí que es cierto que, bueno, que los medios de comunicación hacen, bueno, pues bastante daño a esta enfermedad, porque cuando hay alguna persona que ha cometido ciertos delitos, enseguida se alude a esta persona padecía trastornos mentales, esta persona tenía una enfermedad mental, estaba en tratamiento. No es lo mismo estar en tratamiento que padecer una enfermedad mental, ni un trastorno mental grave, que es lo que el objetivo de la asociación, sobre todo. Entonces, bueno, pues los medios de comunicación, bueno, pues ahí también tenéis una labor muy importante de sensibilización, porque es la forma en la que mejor se llega a las personas. La sensibilización que se hace, bueno, pues cuesta mucho trabajo, como antes decía María José, y son los primeros, los familiares, y los pacientes, las personas que padecen enfermedad mental, los primeros que, bueno, pues que a los que tienen rechazo hacia esta enfermedad. Es lógico, cuando a ti te diagnostican de una enfermedad mental, madre mía, es como un jarro de agua fría, porque además en una ocasión una familia decía, no es mortal, ¿no? Entonces, pues la verdad es que es duro, es muy duro. Para familias, disculpa. No, solamente me gustaría apuntar, apoyando lo que dice Elena, que quizás también uno de los principales problemas es ese desconocimiento que existe de la enfermedad. El desconocer, el no saber, produce todo esto, el estigma, esa nube que hay sobre la enfermedad, que luego realmente la mayoría de las personas que han pasado por el centro, que están en contacto con este tipo de recursos, lo dicen. Yo venía con una idea preconcebida de esto por los medios de comunicación y para nada es la idea con la que me voy. Entonces, el desconocimiento es muy importante en este tema también. Las familias, con lo que dices del desconocimiento, me acuerdo de un familiar que ha fallecido ya. Él quería saber, iba al grupo de psicoeducación porque él quería saber si su hijo le podía matar. Y entonces le dije que sí, que igual que cualquier otra persona. ¿Por qué no? Como cualquier otra persona. Todos los que estamos aquí llevamos muchos años con la enfermedad mental, trabajando con personas que padecen enfermedad mental, y podemos decir alto y claro que hasta ahora no hemos tenido ninguna agresión, ningún mal modo, ningún comportamiento anómalo. Hemos ido con ellos de excursión a la calle, quiero decir, que bueno, que son otro tipo de personas, ¿no? Quizá las que nos tendrían que dar más miedo y no padecen una enfermedad mental. ¿Cómo llegan estas personas, Elena, al centro? ¿Van derivados del hospital? ¿Cómo llegan allí? A ver, claro, al centro de rehabilitación es un protocolo estipulado que hay, ¿de acuerdo? Y es con un protocolo, un enferme de derivación que tiene que realizar el psiquiatra de referencia. El psiquiatra que esté tratando en consulta a esa persona es la persona que tiene que hacer la derivación. El problema es que es cómo se accede a la asociación, ¿vale? Y digo el problema porque la gente no quiere no quiere que se la identifique con este colectivo en muchas ocasiones, y es lo que precisamente más cuesta, ¿no? No por tener más socios, sino porque la asociación pueda ayudar a más gente, porque podamos llegar a más gente, porque se pueda ayudar sobre todo a los familiares, porque al fin y al cabo las personas que padecen la enfermedad están tratados por profesionales en salud mental, pero esas familias que están en casa, que lo sufren en sus casas, de puertas para adentro, no se lo dicen a los familiares, no salen con amigos, hace años que no salen, que no llevan una vida en común,
Y esas personas son las que más nos gustaría ayudar porque entendemos que son las personas que están pues menos atendidas ahora mismo, son los familiares. Entonces la forma de acceder a la asociación es libre, o sea, cualquier persona puede llegar a la asociación, hablar con nosotros, nos cuenta su problema. No hace falta que se hagan socios, porque tú eres socio, te atendemos, no, se atiende a todas las personas que llegan, y bueno, pues un poco lo que es la acogida creo que es lo más importante. Muchas gracias, Elena, por oírte decir todo eso, porque ya sabes que es un caballo de batalla el abrir mucho más las puertas a las familias, porque además yo puedo decirlo por experiencia, que a mí me hubiera encantado saber que había una asociación en un momento, hace años. Cuando pasa eso que estáis contando, cómo afrontar, qué pasa, qué es esto, porque realmente tampoco te quieres creer que eso puede ser un trastorno mental, en principio. Entonces, creo que el acogimiento de las familias, y que eso es lo que queremos también transmitir, que APAFES está ahí y que las puertas están abiertas, ¿de acuerdo?, para esa ayuda. No, la verdad es que sí, ese desconocimiento pues... Sí, no, aparte de desconocimiento yo creo que es duro, es duro. Es un poco de desconocimiento, miedo, el afrontar, o sea, el decir, y el hacerte a la idea de que aquello es lo que te están diciendo. Y bueno, pues realmente lo que más se tiene allí son tipo esquizoides, ¿no? Esquizofrenias, ¿no? Entonces, ¿cuáles son las enfermedades así más pues comunes? Realmente ellos, lo que más hay allí es la que más frecuentemente atendemos, pero también hay bipolaridad, trastorno bipolar, y últimamente pues trastorno de personalidad, variados, distintos tipos de trastorno de personalidad, que pues quizá antes no era un perfil tan común, pero que últimamente se está viendo sobre todo pues casos un poquito más graves que también se pueden beneficiar de nuestra acción. Lo que podemos hacer, exactamente. No sé si manejáis datos de afectados a nivel provincial, local. Realmente, vosotros sabéis que es un 1% a nivel, es un 1% de la población. Sí. Y siempre... Luego, o sea, lo que es la esquizofrenia afecta a un 1% de la población. Y luego se dice que en cifras así, que 1 de cada 4 adultos a lo largo de su vida puede padecer un trastorno mental leve o grave, pero que realmente está el tema más o menos así. Sí. De todas formas, bueno, no lo sé si ahora mismo podemos decir, yo creo que eso son parte ya de profesionales, pero si ahora mismo la vida que llevamos, la crisis puede influir por lo menos en depresiones y en trastornos más o menos leves, pues puede influir, evidentemente. Sí. ¿Han notado ese aumento de...? No sé, en el centro no, porque eso se puede notar más a nivel médico. De acuerdo. Y por la tipología del centro también, por las características de las personas que se atienden en el centro, quizás no nos llega, sí que sabemos, pero no nos llega tanto. Lo que sí se ha notado es un aumento, o sea, quiero decir, después de muchos años, en el perfil de la población que se atiende por el consumo de tóxicos. Sí. Claro. Quiero decir, y de aquí hago un llamamiento enorme a los niños, de verdad, y a los padres que estén pendientes, que no pasa nada, que estemos pendientes de los hijos, que has fumado y que no has fumado, y que te has tomado y que te has tomado. Yo creo que no pasa nada, porque hay psicosis reactivas a tóxicos, ¿vale? Y están aumentando. Entonces, está muy bonito fumarse un porrillo, pero que sepamos que tiene consecuencias, que todo tiene un límite y que, bueno, pues que el límite es fácil de traspasar y que está aumentando las personas que padecen una enfermedad mental. Y a la vez que aumenta eso, disminuye la edad, quiere decir, sí. Aumentan este tipo de personas y cada vez son más jóvenes, porque eso sí que lo estamos observando, que cada vez llegan personas mucho más jóvenes. Entonces, me parece vital lo que ha comentado Elena, es fundamental. Pero realmente el intervalo, sea más o menos de edad, siempre ha sido 18, 22 o por ahí, donde puede surgir un brote psicótico. Pero bueno, ahora a lo mejor quizá con el tema de drogas puede aumentar. Lo que pasa es que yo creo que sí que cuando hay algo verdaderamente grave, tipo esquizofrenia, como estamos diciendo, sí que se puede ver antes, que también es un poquito caballo de batalla mío, que yo digo que el llegar antes sería estupendo, porque a lo mejor pues en los centros escolares ya se puede ver, y con una coordinación de lo que es el psicólogo, el pedagogo, con neurólogos o tal, en conjunto coordinarse y realmente
la cosa está en vías, porque ya hemos estado con profesionales y está todo muy bien. Perdona que te interrumpa, María José, seguimos hablando de todo esto, pero nos tenemos que ir unos minutos a publicidad, enseguida volvemos. Tras este corte publicitario seguimos aquí en directo en Café y Más y les recuerdo como siempre que pueden participar con nosotros mediante las redes sociales, es muy fácil, en Facebook buscando la página de Café y Más y escribiendo en ese muro cualquier tipo de comentario, pregunta que crean conveniente. También pueden participar con nosotros llamando al teléfono que aparece en pantalla y nos trasladan cualquier tipo de pregunta relacionada con el tema. Y ya saben, estamos encantados siempre de poder contestarles. Pues antes de la publicidad tenía la palabra María José Calderón, hablaba de esos programas de detención precoz en los centros educativos, pues muy útiles a la hora de prever algún caso, alguna enfermedad mental que se pueda desarrollar después, ¿no, María José? Sí, vamos a ver, yo eso es una cosa que traía un poco de mis 33 años en el instituto, de un poco sensibilizada, pensando que realmente y sabiendo cómo personalmente estoy en tema familiar afectada, cómo se podría llegar antes. Y esos programas, pero estaba diciendo antes que ahora existe ya un camino muy hecho por profesionales que va en esta vía, que ahora realmente en el Día de Salud Mental dedicamos un poco a este tema. Y fue a cargo de una conferencia que dieron en conjunto pues don Luis Beato y María Antonia Carrasco. Y yo creo que Elena nos puede también hablar de esto un poco mejor, ¿no? De que realmente... ¿De esa conferencia o de los programas de detención? Más bien de los programas que María Antonia, ella nos dio a conocer ya, que están en vías de ejecución. A ver, Luis Beato, la conferencia era un poco ese día, era un poco el tema de la prevención. Luis Beato hablaba de si genética o medio y ver si se puede prever determinadas situaciones. Sí, realmente sí, está en los genes. Exacto, el tema, ¿no? está en los genes y está en el medio, o sea que ahí está, ¿no? Es la vulnerabilidad que tenemos. Cuando hablabas antes de la droga, realmente la droga a quien realmente hace mal es a esa persona que genéticamente está predispuesta. Porque a lo mejor uno se fuma un porrito y no pasa nada, pero realmente el tema es que cuando no se sabe qué predisposición genética puede haber, y si existe la predisposición genética, eso nos puede llevar a sufrir un trastorno mental, ¿no? Entonces, lo que el doctor Luis Beato hablaba, que realmente la conducta está en los genes, ese era el título, interrogación, que él hacía. Y Elena, ¿qué nos hablabas tú de eso entonces? Que yo te he cortado. No, con respecto a la conferencia posterior de María Antonia, justo habló del programa, que ya existe un programa en Castilla-La Mancha de detección precoz de enfermedades mentales, en referencia a lo que hablábamos antes, ¿no? de la detección de determinadas enfermedades. María Antonia explicó cuáles son los pasos que se dan cuando se prevé que una persona está dispuesta o está predispuesta. Es a través del médico de cabecera, del pediatra en algunos casos, porque todavía son menores de edad, pero a través del médico de cabecera, donde se inicia, ¿no?, esa andadura y las coordinaciones de las que antes hablábamos, de médico de cabecera, psiquiatría, o sea, unidad de salud mental, centro de salud, ya se ponen, ¿no?, en marcha
para detectar determinadas personas que puedan padecer enfermedad mental, trastorno mental grave, y que, bueno, pues que sean susceptibles de entrar en el programa. Ya existe un programa en Castilla-La Mancha y la verdad es que, pues, a ver si sale adelante y sale funcionando, porque cuanto antes se trata una enfermedad mental, más posibilidades hay de recuperación, y de una recuperación mejor, claro. Lo que pasa es que es muy difícil. Sí, es llamativo que en este programa una de las cosas que se incluye es formación a los propios médicos de atención primaria, que en muchos casos no han sido capaces anteriormente, no han sido capaces, sino que a lo mejor no tienen el filtro preparado en la cabeza, ¿no? Exactamente. Y a veces pues se pierde un tiempo precioso para tener una atención lo antes posible, una atención precoz, precisamente. Claro. Hablabais también de ese día que se celebró, el Día Mundial de la Salud Mental, con el lema Alternativa frente a la crisis, el valor de nuestros derechos. Bueno, pues es un poco viendo las alternativas que el movimiento asociativo está ofreciendo para una mejora de lo que estamos diciendo, de la vida de estos enfermos. Y bueno, pues alternativas que se hacen de tal manera que no graven más el tema económico, porque se está hablando de una atención individualizada, se está hablando de un apoyo a familias mucho mejor a través de esos programas de psicoeducación que decíamos, y luego también el apoyo domiciliario, pero al enfermo, porque no nos olvidemos que quizá el entorno mejor para el enfermo siempre es la familia. Y todo enfermo que pueda ir mejorando dentro de ese entorno, hay que hacerlo. Entonces eso exige una serie de tutores, de gente que estará a cargo de todo eso. Y luego, por último, pues que lo que estábamos diciendo antes, que todo esto sea llevado por unas profesionales, o sea, que sean varios profesionales, que no es como antes, que solamente el psiquiatra era el que llevaba todo esto. Entonces, ¿qué se quiere conseguir con todas estas medidas? Pues realmente que el enfermo no tenga tantos ingresos, no haya tantas urgencias, y a la larga eso lo que hace es reducir costes. Entonces, todas estas alternativas es las que todo el movimiento asociativo está ofreciendo médicamente para que se puedan llevar a cabo. Y luego, bueno, pues el valor de nuestros derechos, pues claro, los derechos son esos que todos queremos defender para que nuestros usuarios puedan de verdad llevar esa vida normalizada que queremos. Entonces, no sé, Juan, ¿tú qué nos podrías decir sobre todo esto que estamos comentando? Es que estaba pensando, pues sí, claro, que precisamente todo el equipo multidisciplinar, pero claro, es que es necesario porque realmente, tomemos por ejemplo la esquizofrenia. La esquizofrenia implica muchas veces una pérdida del sentido de realidad, no saber distinguir lo que es real de lo que no es real. Pero aparte de eso, implica otras muchas cosas, por ejemplo, problemas en el pensamiento, problemas en las emociones, problemas en las interacciones sociales, dejo de asearme, dejo de comer adecuadamente, todo ese tipo de cosas que también maneja Blanca, ¿no? Entonces, pues ese tipo de cosas, lo que quiero decir es que al final son una serie de factores muy distintos y que para realmente poder ayudar a esta persona necesitamos perfiles muy diferentes de profesionales. Claro. Sí, yo en cuanto al tema de los derechos que hablábamos, creo que es importante este lema y es importante hablar de derechos porque creo que han podido correr peligro. Quiero decir, con todo lo que estamos viviendo, es una manera de reivindicar que la enfermedad mental está ahí y que son personas que tienen sus derechos también. Entonces, creo que es importante decirlo que no tienen por qué perderlos por este momento que estamos viviendo. Y un poco en cuanto a lo que decía Juan, pues nada, que... Es que no olvidemos que también uno de los problemas mayores es la incapacidad del manejo económico o de mantener un empleo en muchos casos, ese tipo de cosas. Entonces, pues claro, pierdes todos tus derechos al final. O sea, quiero decir, si la sociedad no te protege un poco, estás perdido, estás fuera. La realidad es que el lema de este año iba todo ahí. O sea, lo que tú estás diciendo, Blanca, que pese a todo, los derechos tienen que estar ahí y que no se pueden perder. Y entonces, pese a los recortes... Eso
Pese a los recortes. Pese a los recortes. Hay que pensar, ¿no? Y hay que pensar en esos derechos y sobre todo que si no se llevan a cabo esas medidas que se están dando, es lo que estamos diciendo. O sea, al final luego es más coste, porque un ingreso o una urgencia, bueno, de eso podéis hablar. ¿Qué pasa cuando con los usuarios que realmente llevan un tiempo? ¿Qué les pasa? Que no tienen ingresos. ¿Qué va pasando? Exactamente. Porque a mí me decían, bueno, ¿qué altas? ¿Qué altas serán? Altas realmente es relativo. Es relativo, pero sin embargo, ¿qué sucede? ¿Podéis contarle qué pasa? Que lo que hace es que estos usuarios que están allí tiempo no tienen ingresos, ya. Tienen un menor número de ingresos, desde luego. Disminuye el número de veces que visitan, por ejemplo, el tratamiento de agudos. Claro, una forma, yo creo que de verlo claramente es, por ejemplo, cuando una persona está descompensada, ingresa en la UHB, en la unidad de agudos de psiquiatría, se descompensa porque no toma la medicación, por ejemplo, ¿vale? No toma la medicación. En la unidad de agudos le compensan, ¿de acuerdo? Sale con una consulta, con un tratamiento, le han visto los mejores médicos, los mejores psiquiatras, le han puesto el mejor tratamiento para él, ¿vale? Pero vuelve a salir, vuelve a su casa de nuevo y se encuentra con la misma situación que tenía antes. Si esa familia está desestructurada, esa familia no se encarga de que esa persona se tome la medicación, de que no asista a actividades, a que esté, pues la mente ocupada, que muchas veces hablamos. Si esa persona se acuesta y se levanta a las 3 de la tarde, come, se vuelve a acostar, porque eso puede pasar y pasa habitualmente, quiero decir. Volvemos otra vez a empezar, quiero decir, vuelve otra vez a ingresar en UHB por descompensación, porque no se ha tomado la medicación a sus horas, porque no. Entonces, pues para eso se necesitan otro tipo de recursos, ¿de acuerdo? No solamente está la unidad de agudos, sino que están las consultas, está el hospital de día, quiero decir, hay muchos recursos ahora mismo actualmente que tiene salud mental y uno de ellos es a la asociación y el centro de rehabilitación. Entonces, evidentemente se disminuyen los ingresos, disminuyen las crisis y todo eso repercute evidentemente en la persona que padece la enfermedad mental y por supuesto en la familia, por la tranquilidad de la familia y bueno, pues la descarga que supone para la familia el que esa persona está en un centro en ese momento, atendido por profesionales y bien. Claro. A mí también me gustaría que comentases un poco pues qué tipo de actividades desarrolláis, ¿no? Estaba pensando, Blanca, en eso, que aparte que tú puedes hablar el tema también de los pisos tutelados, pues un poco también de todos los programas que hay, ¿no? Empezando por talleres y todo. Sí, enlazando un poco con lo que apuntaba Elena, de la reducción de ingresos, de un poco lo que hablamos del mantenimiento en la comunidad, es muy importante también en todas estas personas que viven con sus familias, pero que en determinado momento pues las familias tienen una edad, no pueden hacerse cargo y estas personas tienen que empezar a vivir solas. Vale, es importante que sigan adelante una serie de pisos tutelados y que tengan un apoyo desde la Fundación Sociosanitaria, con el apoyo de los centros de rehabilitación. Es fundamental por lo que hablábamos. No puede haber una integración, no puede haber un mantenimiento en la comunidad si no ofrecemos una serie de apoyos. ¿Vale? Entonces, desde el centro de rehabilitación apoyamos en este caso concreto a 2 viviendas supervisadas y ahora se ha puesto en marcha una vivienda autónoma, que lo que quiere decir que sí que se puede reinsertar en la sociedad una persona, que sí que puede vivir en la comunidad, porque de hecho están viviendo de forma autónoma, pagando su alquiler como cualquier persona. Entonces sí se puede conseguir, sí pueden vivir, claro, con ciertos apoyos, pero sí se puede conseguir. Y luego a raíz de esto, pues en el centro creo que se trabaja la globalidad de la persona, se trabajan todas las áreas. Desde un apoyo más psicológico, con intervenciones individuales no solo psicológicas, sino yo creo que de todo, cuando se necesita, se detectan unas necesidades y en base a esas necesidades se crean programas, se crean intervenciones. Y tenemos muchos programas, por ejemplo, relacionado con la terapia ocupacional. Tenemos programas de AVDs, que son las actividades de la vida diaria, en los que se trabajan cosas tan importantes y tan básicas como aprender a cocinar. Lo que hablaban mis compañeros que apuntaban que pasa mucho, el aseo. Sí que pasa y hay que trabajarlo. Trámites burocráticos, gestiones, coger un autobús, a través de esos programas se hacen.
Se hacen programas de psicomotricidad, porque la motricidad global muchas veces está afectada por efectos secundarios de la medicación, por los síntomas negativos de la medicación. Ayudarme, compañeros, si se me van olvidando, porque hay muchísimos. Es que hay programas, por ejemplo, de habilidades sociales. Fundamental el entrar a un sitio, a cualquier lugar, al mercado, a ver a tus tíos, ¿sabes? Y decir buenas tardes, buenos días. Muchas veces eso se pierde, ¿no? Y entonces, bueno, es más fácil recuperarlo que aprender de nuevo la conducta, pero en habilidades sociales se trabaja. No solamente en un grupo propio de habilidades sociales, sino que, por ejemplo, tenemos teatro, un grupo de teatro de una persona que bueno, pues viene, es director de teatro, viene 2 días en semana. ¿Y qué se trabaja en teatro? Bueno, pues no vamos a hacer una obra de teatro para Almagro, ¿de acuerdo? Pero sí que se trabajan, bueno, pues desde psicomotricidad, habilidades sociales, autocontrol, quiero decir, a través de la expresión, se utilizan esos programas pues para trabajarlo de forma un poco más amena y más divertida, ¿vale? Y luego... Aparte de esos programas, también, por lo que he podido, pues también el huerto ecológico, que consiste en mercadillo solidario, ¿no? Que además han aparecido, nos han puesto alguna imagen. Háblanos del huerto. También fue una iniciativa de Elena, pero... Del mercadillo solidario que se estatuó en Valdepeñas. Bueno, pero el huerto fue a través del hermano de un usuario, que nos cedió el huerto estupendamente. Llevamos 2 años, ¿no? 2 años. 2 años. Y fenomenal. Es de la parte... Quiero decir, es de la parte de esta persona que es socia de APAFES, es su parte de herencia, como quien dice, y su parte de tierra. Hacen unos huertos ecológicos y los alquilan o lo que sea, pero nosotros nos lo ceden. A nosotros nos lo ceden y bueno, pues ahí este año hemos recogido tomates, cebollas, calabacines y de todo. Hemos compartido también con otra asociación, con la Borbalía, un poco lo que es la iniciativa de la huerta, el plantar, y bueno, pues como todo, hay que motivarles mucho para que vayan, cuesta mucho trabajo, pero el que está motivado y el que quiere, pues luego ellos se han llevado los productos a su casa y han hecho el pisto, el asadillo o lo que cada uno ha querido. La verdad es que ha sido una experiencia bastante gratificante. Tenemos, bueno, luego están los talleres, que podéis hablar del taller de carpintería, que es el más antiguo, ¿no? Hay un taller de carpintería, no fue el más antiguo, que según he oído yo, el que se hizo. Pues ahí, bueno, había algunas de algunas cositas preciosas que hacen. Y bueno, y en encuadernación hacen cosas muy bonitas, muy bonitas. Y en los talleres, plásticas, es que las monitoras se quiebran la cabeza. Por la tarde hacen cosas monísimas. Y Valdepeñas y Puertollano, los 2 talleres que tú has recordado, también hacen cosas muy bonitas, que por eso luego en los mercadillos, los que se llevan en la Borbalía. En la Borbalía. Y también en los mercadillos que hemos hecho. ¿En qué consistió el mercadillo solidario, por ejemplo? Pues bueno, Juan estuvo en Valdepeñas. Sí, el último, más reciente ha sido el que hemos organizado en Valdepeñas y bueno, pues la verdad que consistió básicamente en llevar productos tanto de Valdepeñas como de Ciudad Real y ponerlos a la venta y de paso pues darnos a conocer también como asociación. O sea, yo creo que es todo en uno, ¿no? Y, es un poco... pues es un precio yo creo que bastante asequible y una calidad más que razonable. Hay cosas, los caballitos se los llevan, vamos. Hay cosas muy bonitas. Allí en los talleres. En los talleres aquí, en la Ronda del Carmen, donde están los talleres, allí es donde hice muy bien. O sea que es una... A mí me gustaría destacar ahí la importancia de esta venta de estos productos, ya no por lo económico, quiero decir, es una manera de, y ellos lo expresan así, con el huerto lo han expresado también, es una manera de que ellos se sientan útiles, quiero decir, no es hacer por hacer, no vamos a hacer un taller de carpintería porque sí, no, esto se hace por algo y cuando muchos terminan los talleres, ese sentimiento de utilidad, de mira, lo que yo he hecho se vende, es muy importante y creo que es lo fundamental, demostrar que se pueden hacer cosas, que se pueden vender y es muy bonito ver cómo ellos luego dicen, jo, pues mira, se ha vendido todo lo de carpintería o esto que hemos hecho en encuadernación. En el mercadillo de Valdepeñas había una usuaria vendiendo uno de los productos y le decíamos, pero calma, tampoco hace falta si no quiere comprar. Y decía, es que estoy vendiendo lo mío, es que estoy vendiendo lo que yo he hecho. Y era verdad, es que realmente le ponía una ilusión, pero es que porque era... Claro que sí, la ilusión que no se pierde. Es que esto lleva muchísimas horas. Pues es una lástima, pero no tenemos tiempo para más. Bueno, pues hay cosas. Muchísimas gracias cuando vengo, pero bueno, no te preocupes, María José, que podéis volver cuando queráis y seguimos hablando de... Yo si me dejas un momento, una cosa que se me queda ahí, el tema de voluntariado.
Solo tenemos ahora una persona que da actividades numéricas. Y yo pues hago un llamamiento a esas, bueno, a lo mejor compañeras, amigas, que allí estamos y que si pueden aportar una horita a la semana, pues encantada. Y las familias, las familias eso no es el otro público, caballo. Quiero decir que pueden venir allí y las atendemos, no se las ve, quiero decir que vengan allí, que de verdad que les atendemos, que no están solas. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Juan Domingo, María José, Blanca, Elena. Un placer teneros aquí, que nos trasladéis esta situación, ¿no? Sí, que sí. La verdad es que sí. Pues nosotros nos vamos despidiendo, pero ahora, después de la publicidad, les dejamos con la entrevista a Manuel Juliá, que ha visitado esta mañana los estudios de IMAX Televisión para presentarnos su nuevo poemario con el título Sueño de la muerte. No se lo piensen, o sea, no se lo pierdan. Después de la publicidad yo me despido, que pasen un buen fin de semana y nos vemos la semana que viene aquí en Café y Más. Hola, muy buenos días. Para vosotros creo que noches. Pues ya sí. noches, ya estamos en Café y Más, horario de noches. Perfecto, pues sí, muchísimas gracias, muy buenos días. Un placer tenerte aquí, Manuel. Bueno, pues comenzamos con esta presentación, ¿no? de este poemario. Pasamos de la prosa, de la gloria al rojo vivo, a la poesía. Manuel, ¿cómo nace este conjunto de poemas? Es la primera parte de una trilogía, ¿no? Sí, bueno, es el cuarto libro de poemas que escribo. Anteriormente escribí De Umbría y Sobre el volcán La Flor, que son dos libros que están publicados en la Biblioteca de Autores Manchegos, y posteriormente escribí 40 latidos, que es un libro de prosa poética y que está publicado en la editorial Entimión de Madrid. A partir de ese momento, en lo que es la poesía, un día leyendo un poema de Miguel Hernández, que es precioso, que creo que tiene es capaz de captar profundamente la sustancia de la existencia de lo que estamos, pues se me ocurrió generar esta trilogía, es decir, 3 libros que estarían enfocados un poco, o que ese poema les da el pie. El poema es muy breve y dice: escribí en el arenal los 3 nombres de la vida, vida, muerte, amor, y una ráfaga de mar, tantas veces ida, vino y los borró. Si lo piensas bien, está lleno de simbolismo. Nuestra vida es un poco, está escrita en la arena, o sea, se escribe en la arena, dura un tiempo, viene la marea y se la lleva, ¿no? En este sentido, Miguel Hernández hablaba de vida, que era su hijo, que había nacido, vida, que era la vida en la que él tenía relacionada con la intensidad de aquel momento, amor, que era Josefina, su mujer, y muerte, su hijo, que había muerto. Y un poco en eso se refleja toda la existencia y todo el sentimiento o madurez o calado que tiene el ser humano. A partir de ahí, pues pensé hacer 3 libros que estuvieran dentro de una trilogía y que cada uno tuviera como leitmotiv uno de estos 3 temas: la muerte, la vida y el amor. Lo lógico habría sido haber comenzado con la vida, como es el transcurso de la existencia, haber comenzado con la vida, después el amor y después la muerte, ¿no? Es el ciclo natural. Pero yo pienso que ocurre que el ser humano, nosotros, somos una especie que tiene una aspiración de trascendencia. Entrar en por qué requeriría bastantes estudios y meditar bastante desde múltiples puntos de vista, desde un punto de vista filosófico o desde un punto de vista biológico incluso. Pero la especie humana tiene esa aspiración de trascendencia. Incluso
uno de nuestros antecesores más lejanos, el Australopithecus, que se tienen restos suyos de hace más de 400.000 años, es un pequeño monito que cruzando un río muere, Lucy, y a ese antecesor nuestro ya le hacen una especie de pira funeraria, le ponen una serie de utensilios para que ese nuevo camino que ese ser va a tener lo haga pues perfectamente acondicionado, ¿no? Como aquella moneda que los romanos metían a sus muertos en los labios para que pagaran al barquero Caronte, que era en la mitología de ellos el que les haría cruzar el río hasta el Hades, hasta el otro lado, ¿no? Y el barquero les paraba el río Leteo, que se llamaba, que era el río del olvido. Entonces, desde esta perspectiva literaria, mitológica, poética, pensé que lo más rico de esa trilogía era empezar con la muerte, no como fin, sino como principio de algo que desconocemos, basado en ese sentimiento de trascendencia. Y por tanto, escribí el sueño de la muerte, que es este libro, y vendrá El sueño del amor, que ya lo tengo terminado y que en la misma editorial lo tengo que entregar la semana que viene. Estoy ahora en ese proceso de que uno acaba un libro, o al menos yo siempre lo hago, y lo dejo en la nevera unos días y lo vuelvo a leer, pero lo primero que me imagino es que yo soy mi mayor enemigo. Yo realmente no tengo enemigos, si no me los invento, o creo que no tengo grandes enemigos. He intentado no hacer daño en mi vida a nadie y si alguna vez lo he hecho ha sido pura equivocación. Y luego leerlo como si ese libro fuera escrito de alguien que no, o sea, leerlo con un enorme nivel de exigencia. Y el tercero, que será El sueño de la vida, ¿no? Y ya para terminar un poco en esta línea, que lo que hace es enmarcar este tema, ¿por qué el sueño? Lucrecio decía que uno de los instrumentos más maravillosos en la escritura de la poesía es lo que él llamaba la lucidez onírica. La poesía tiene la posibilidad de domar los sueños. Todos los seres humanos tenemos una parte que podríamos llamar despierta y una parte dormida. No sé si alguna vez nos hemos puesto a pensar en que nuestra vida se divide en esas dos partes profundamente y dormidos pasamos muchísimo tiempo. Bueno, pues cuando estamos despiertos estamos viviendo una vida y cuando estamos dormidos estamos viviendo otra vida, estamos viviendo los sueños. Unas veces soñaremos más, otras veces soñaremos menos. Bueno, siempre estamos soñando. Lo que ocurre es que a veces hay sueños que recordamos y sueños que no recordamos, pero así como lo que nos pasa despiertos nos condiciona, es decir, se nos graba en el subconsciente y luego después nos afecta, pues nos ocurre también con los sueños. Y en ese sentido Lucrecio hablaba de que había una lucidez onírica, que en los sueños hay una lucidez que hay que descubrir. Esto ya lo dijo también Freud, ¿no? Cuando dijo hay una relación profundamente entre la vida y los sueños y es importante cuando tú tienes un problema indagar en qué sueñas porque hay una causa, una razón, hay que descubrirlo. Esa es la lucidez onírica. Y luego yo soy muy lector de Shakespeare y hay un momento que me parece sublime dentro de Hamlet, que es probablemente con Don Quijote y Fausto para mí los tres grandes personajes literarios, en el cual en el momento de morir Hamlet dice dos frases maravillosas. La primera que dice es ¿qué sueños habrá en el sueño de la muerte? Y la segunda, lo demás es silencio, ¿no? Es decir, sueño y silencio. Y en este sentido, esa trilogía, teniendo en cuenta que lo hablamos desde la poesía, me pareció bien enmarcarla dentro de un sueño, como si la vida fuera un sueño. Y entonces nació este libro, El sueño de la muerte. Te iba a preguntar por el título, pero creo que ya con lo que has dicho, la influencia de Hamlet, de la obra de Shakespeare, ya queda bastante claro. Hay otra influencia maravillosa también en el título, que es un autor sueco, un teólogo sueco del siglo XVIII, que era químico, era físico, aparte también de teólogo. Recuerda que en la antigüedad los conocimientos no estaban tan compartimentados como ahora, y sobre todo lo que hoy llamamos ciencias y letras estaban más conectados, nos creemos tan inteligentes y tenemos eso ahí. Pues este teólogo, que por cierto influyó en Einstein, en el descubrimiento de la teoría de la relatividad por sus concepciones, que es sumamente alabado por Borges, y a la vez William Blake, por ejemplo, pues también decía que estamos muertos pero no lo sabemos. Decía que realmente es otra película que se ha basado en Swedenborg es El sexto sentido.
El hombre que escribió El sexto sentido era lector de Swedenborg. Por eso hace una película en la cual lo que él plantea realmente es que como la vida es un sueño, como todo ocurre en nuestro cerebro, y las percepciones exteriores es una especie de síntesis entre cómo son en la realidad y cómo nuestro cerebro las ve, y hay por tanto una realidad en nuestro cerebro. La realidad de nuestro cerebro es muchas veces lo que inventa de las cosas. Por ejemplo, vas por la carretera, se estrella el sol, ves el asfalto y parece que hay una charca, ¿no? No hay una charca, pero nuestro cerebro inventa una charca, nuestro cerebro inventa sobre la realidad. Y en este sentido, pues me pareció que esa percepción de Swedenborg era algo también muy importante para ver el sueño de la muerte. Manuel, vamos a hablar un poco de la temática de los poemas. ¿Cuál crees que va a llegar más a los lectores? ¿O qué temas son los que más has utilizado? El libro tiene 3 partes, ¿no? El libro yo lo veo como una especie de tránsito, la vida es un tránsito hacia otra cosa. Ese tránsito hacia otra cosa nadie sabe qué es. Y entonces lo planteo primero en una primera parte que se llama Puentes de niebla. Es como el libro está planteado con algo que puede hacer la poesía, como si el sujeto poético es uno que ya no tiene yo. O sea, es como si el que desaparece siguiera existiendo y su existencia está en un libro. Esa primera parte pues es un paso de la vida a la no vida, por unos puentes de niebla en donde los recuerdos te van acompañando todavía, en donde como en ese sexto sentido no sabes qué es real, qué es de allí, qué es de aquí, como en ese sueño que se mezcla todo, ¿no? Se mezcla lo que te pasó, los rostros y tal. Pasas a un segundo parte del libro que se llama Isla de los Muertos. Esa segunda parte está dedicada a mi padre. Yo, el ser que más amo en la vida y aunque desapareció en el año 1994, lo maravilloso es que me voy dando cuenta que con el tiempo no solo no lo olvido, sino que cada año que pasa lo voy sintiendo más cerca de mí. Eso es un efecto que me maravilla. Es decir, si pienso en él en un determinado momento, alguien que hace pues como 30 años que ya no está, dentro de mí no solo está, sino que cada vez está más. Conforme más me alejo, más nos acercamos. Entonces la segunda parte está profundamente dedicada a mi padre, son poemas más bien elegíacos y algunos seres que también han estado conmigo y han desaparecido, entre ellos un perro, que es un poema que, sí, como me has comentado que podría leer, a mí me gustan los animales, y es un poema que hace poco se hizo en el Iván de Valencia, una exposición de cuadros y poemas, y para mí es un honor que con otro de Rafael Morales y de Francisco Brines seleccionaran este poema para ponerlo al lado del perro de Goya, ¿no? Entonces, la gente que ama a los animales es un poema muy enternecedor. Y luego la tercera parte se llama El sueño de los niños. Hay un efecto en la vida es una contradicción y nos damos muchísimas veces cuenta cómo realmente el conocimiento está en la paradoja, está en el hecho de que lo aparente lo que hace es desconcertarnos, no nos da información. Y si indagamos, llegamos a la conclusión muchas veces que en realidad, el conocimiento está en la paradoja. Y una paradoja, pues es decir que lo más lejos es lo más cerca. Eso es una paradoja. Pues es la verdad, porque con cuanta más gente hablo, cuanto más mayores van siendo, más cerca van estando de los niños que eran. La infancia es la situación de nuestra vida en donde nos enfrentamos más en lo que éramos o a lo que somos o vamos a ser. Es decir, hay una inmensa autenticidad de nosotros, que es la autenticidad de lo puro, de lo que no está, por decirlo, si me permites la metáfora, respirado, de lo que todavía no ha captado el mar en el que te bañas, no ha captado el salitre del mar en el que te bañas y te vas viendo. Por lo tanto, es lo que está más cerca de lo que éramos, si algo éramos, ¿no? Y la tercera parte se llama El sueño de los niños. Entonces lo que es un canto, como así en ese momento lo que hace es recuperar esa inocencia primigenia. Bueno, yo creo que lo que ahora toca es que nos leas un poema, ¿no? Os leo el de los perros. El que tú quieras. Pues tengo dos que creo que son muy interesantes.
Uno a mi madre, que es un poema, y otro el de Se abre una puerta, que va dirigido a un perro. Al final hay muchas personas, pero yo creo que sí, que a la gente que le gusta los animales, yo también distingo, muchas veces podemos dividir a las personas en dos, ¿no? Hay veces que distingo a las personas en los que aman a los animales y los que no aman a los animales. Y normalmente encuentro que las personas que aman a los animales son, desde mi punto de vista, muchísimo mejor personas que las que no aman a los animales. Y por favor, que no se ofendan las que no aman a los animales. Bueno, se llama Se abre una puerta. Se abre una puerta y ladra un perro a lo lejos que siempre estuvo conmigo. Hasta que una mañana el olor de barbitúricos ácidos lo alejó de mi lado. Se dormía en mi regazo al atardecer, quizá guardando la oscuridad con sus ojos abiertos, quizá centinela en la última puerta de la noche que puede quedarse cerrada al amanecer. Me acompañaba por las calles mostrando ansiedad por cumplir mis deseos. Se sentaba en mis piernas para dormir y le despertaba el rumor del musgo de una caricia que pasa alejándose al vacío. Ahora oigo sus ladridos llegando de la alameda, sin dudas para vivir en cada uno de mis recuerdos. Se abre una puerta, se enciende una luz en el porche y el perro vuelve silencioso a mi lado. Desconoce la voz de la casa oscura, pero quiere quedarse tumbado en la puerta o entre mis rodillas llorando, por si el amor se enfría y ya no puede volverse de nuevo a las palabras que conoce. Siente mi perfume dentro de sus ojos y oye una luz que tiembla con la voz de la ventana que todavía le llama cuando su ausencia es larga. Todo respira. La hierba agarra las palabras que no se han perdido. Le buscan al anochecer para acariciar sus músculos que se contraen de gozo y rozar sus orejas con la niebla que le indica el camino de regreso. Maravilloso poema, muy entrañable. Gracias. Sí, Manuel. Pues muchísimas gracias. Pues A mí nada, me gustaría, a vosotros, para terminar la entrevista, Manuel, recomienda a los lectores un sitio para leer tu poemario. Un sitio para leer mi poemario. Yo creo que es también la mejor manera que a mí me gusta leer. Si tuviera que elegir un día de cielo cubierto, con un poco de niebla y ante un gran ventanal en donde entre esa luz blanca, ¿no?, de esos días. Yo creo que ese es el sitio. Y en todo caso, el mejor momento para leer pues es al atardecer, cuando uno va de alguna manera recogiéndose en su intimidad después de haber pasado la vida del día. Pues dicho queda. Muchísimas gracias, A vosotros, Manuel. Y un abrazo a todos.